la Convención Ramsar, solo quiero decirles que a pesar de la protección que ofrece la Convención Ramsar, esta tiene un vacío. Y este vacío ha sido aprovechado en los países para permitir la explotación no sostenible de estos recursos. La Convención autoriza la explotación en zonas amparadas por la Convención Ramsar siempre y cuando sea sostenible. Pero como la problemática de la sostenibilidad ha sido la puerta de la irresponsabilidad por falta de monitoreo, de fiscalización y en muchos casos por falta de medidas preventivas de impacto, en definitiva se ha autorizado la explotación en estas áreas con informes técnicos insostenibles que a la larga nos han hecho lamentar horrorosos accidentes, podríamos llamar, o daños ambientales irrecuperables. En el caso chileno tenemos 7 sitios Ramsar, todos están amenazados por explotaciones industriales, la mayoría de ellos, por lo menos 5, corresponden a explotaciones mineras. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, inmediatamente después de Ramsar, en el año 1972, en la ciudad de Estocolmo, dio origen a la legislación ambiental internacional y reconoció la vinculación entre derechos humanos y medio ambiente. Sin embargo, los instrumentos que han ido operativizando la garantía están asociados a la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente del año 1992, en donde fue adoptada la Convención sobre Diversidad Biológica, que constituye la base entonces de la base estructural de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Declaración de Principios para un Consenso Mundial respecto a la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible relativo a los bosques y la Agenda 21. ¿Y qué es la Agenda 21? La Agenda 21 no es sino el compromiso político de todos nuestros gobiernos, de tener en definitiva una agenda que nos indique un camino hacia el desarrollo sostenible y que en su capítulo 18 se refiere específicamente al derecho al agua. Y lo primero que establece es que el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no como un bien económico. Esta precisión apunta fundamentalmente a garantizar el ejercicio sostenible del derecho y cuando hablamos de garantizar el ejercicio sostenible del derecho, asumir la multiplicidad de funciones que cumple el agua en términos ambientales, sociales, culturales y económicos y al mismo tiempo el servicio que presta para la sustentabilidad del medio ambiente. La Convención Americana de Derechos Humanos ha sido otro instrumento internacional que ha ido otorgando cautela al derecho al agua y lo ha hecho precisamente a propósito del derecho a comunidades indígenas. Los artículos en base a los cuales se sustenta esta protección tienen que ver con el 26 de la Convención sobre que refiere específicamente a la obligación de cautelar derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la participación política en términos de que exijan a los estados que cuando están comprometidos estos recursos se establezcan espacios de consulta y de participación a las comunidades en todas las fases del proceso. Esto significa en la etapa de planificación estratégica del desarrollo, pero cuando estamos hablando de proyectos específicos, en la formulación de los estudios de impacto ambiental, en la evaluación, en la puesta en marcha del proyecto y en la fase durante la ejecución de la faena y en la fase de cierre de las mismas. Quiero compartir con ustedes algunas pequeñas jurisprudencias, algunos fallos. El fallo que involucra a la comunidad Yaquiaxa con Paraguay se refiere fundamentalmente al derecho al agua desde la perspectiva del derecho para el consumo en condiciones de salubridad y cantidad necesaria. Hay otro fallo que en realidad no constituye un fallo, sino que un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncia sobre la situación de una comunidad afectada precisamente por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio derivada de desechos industriales. En este caso,
la Comisión Interamericana instó a que el gobierno de Argentina llegara a un acuerdo amistoso con las comunidades destinado fundamentalmente a adoptar todas las medidas necesarias para la purificación del agua y la reparación de los daños ocasionados. Sin embargo, hasta ahora esta recomendación no se cumple. Hablábamos de que este contexto se da en el marco de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión. Y alguien decía, nos comentaba, de hecho David, ¿no?, de la situación particularmente, de la situación particularmente de Salvador, en donde efectivamente el Estado enfrenta denuncias ante el CIADI, el Centro Internacional Arbitral de Conflicto del Banco Mundial, en donde a quienes le han delegado competencia a la mayoría de los tratados internacionales. La verdad es que el CIADI se ha pronunciado específicamente sobre el derecho que tiene el Estado y la obligación de establecer limitaciones a las inversiones que no den garantía de desarrollo sostenible o que comprometan el medio ambiente. Ahí están citados algunos de los casos emblemáticos en los cuales el CIADI ha impuesto esta exigencia y ha determinado que el Estado ha actuado conforme a derecho porque finalmente lo que se ha obligado a cautelar a través de los tratados de libre comercio es condiciones de no discriminación para la inversión, pero además el inversionista ha comprometido un tipo de desarrollo sostenible, porque nadie puede razonablemente abrir las fronteras del país para la destrucción. El mecanismo a través del cual esto se ha llevado adelante es una institución que se llama Amicus Curiae, que es Amigos de la Corte. A través de este mecanismo, el CIADI ha permitido que la sociedad civil organizada haga presentaciones ante esta instancia internacional relevando qué cuestiones de interés público están comprometidas en las decisiones que adopta el Estado cuando regula estas actividades y le impone limitaciones, entendiendo que el interés público que está comprometido no tiene que ver solamente con el crecimiento económico, sino fundamentalmente con el desarrollo sostenible y la protección de los derechos fundamentales de la población, y ahí tienen la cita de donde en definitiva esto está establecido. Quiero, me queda nada de tiempo, pero hacer una pequeña revisión a la situación, a los compromisos que han ido adoptando las empresas mineras en el marco de la globalización precisamente. La mayoría de nuestros países hoy día postulan a la OECD. Y es en el marco de la OECD donde se está estableciendo la obligación de tener regímenes regulatorios acorde a los estándares internacionales. Chile acaba de ser aceptado en la OECD y por lo tanto asume esta obligación. Yo quiero mostrarle dos fotografías. ¿Tengo cuántos minutitos? ¿2 minutos? Lo que les voy a mostrar es la cuenca del río Loa, donde se desarrollan las principales actividades mineras en Chile, siendo la principal empresa minera Codelco, que todavía es una empresa que es la empresa estatal. Sin embargo, es importante consignar que ya en el ejercicio anterior las utilidades de Codelco fueron superadas por Minera Escondida de BHP Billington. Esta es una de las cuencas que explota Codelco. Este era un humedal alto andino que correspondía a unas lagunas de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro. El río que emergía de acá era el río San Pedro, un río por el cual escurrían aproximadamente 400 litros por segundo que alimentaba el río Loa, hoy día una cuenca crítica, cuyo caudal es aproximadamente de 2.500 litros por segundo, los mismos que tendría el caudal de la cuenca aparentemente aquí afectada. El resultado es lo que ustedes observan. Desapareció absolutamente la laguna, desapareció el cauce del río, se transformó en esto. Las aguas son conducidas a través de estos tubos y por lo tanto en la actualidad la comunidad que se encuentra aguas abajo es una que no tiene agua durante
ninguna estación del año. Este es el caso de la comunidad de Quillagua, a la que se le reparte agua con camiones. Decíamos entonces que las empresas mineras, no quiero volver sobre los problemas que enfrentan las empresas mineras, ya se han señalado acá, esta diapositiva de alguna manera lo resalta. Pero las empresas mineras han asumido compromisos. Y estos compromisos que han asumido en el ámbito internacional no los están cumpliendo. Aquí hay una síntesis de compromisos adquiridos por los proyectos mineros en el marco de un proyecto que se llamó Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable, que tenía 3 ejes fundamentalmente. Uno, aumentar el conocimiento sobre el desarrollo sostenible, cuestión que todavía refiere a que está sometida a la deliberación política estratégica de todos los países del mundo, crear políticas organizativas y sistemas de gestión para poner en práctica los principios del desarrollo sostenible, colaborar con otros actores de intereses similares en la adopción de medidas conjuntas con mira al desarrollo sostenible, aumentar la capacidad para trabajar en la perspectiva del desarrollo sostenible en los planos local, nacional y global. En el marco de estas medidas y específicamente de la colaboración con otros actores cuando se trata de intervenir o cuando aspiran a intervenir determinados territorios, parte de los compromisos son promover acciones con las asociaciones y redes existentes, promover la revisión y elaboración de política, el intercambio de información y de capacitación, establecer protocolos y declaraciones de principio, en particular una declaración global de la industria, un protocolo de desarrollo sostenible, códigos de industrias nacionales y regionales, declaraciones de principio, principios de organismos gubernamentales regionales y de ONG, prevenir, tener respuestas para la emergencia, desarrollar mecanismos de respuestas a la emergencia. ¿Sobre qué nos alerta esto? Efectivamente, no se está abogando por el término absoluto de la minería en el mundo, pero que hay zonas que requieren moratoria de la minería, por cierto que hay zonas que requieren moratoria de la minería y que demandan protección. Pero al mismo tiempo, aquellas zonas donde se adopte la decisión de desarrollar minería, no es posible que esto sea una cuestión que se resuelva proyecto a proyecto. Requiere una mirada estratégica y las empresas mineras han adoptado este compromiso y tenemos el derecho a exigirle que lo cumplan, así como a nuestros gobiernos que sean garantes de que estas decisiones en definitiva aseguren que no estamos firmando nuestra